Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. La crisis política en Venezuela escala. Ya se cuentan 69 muertos, según cifras del Ministerio Público, pero la cifra aumentó a 70 cuando se registró el asesinato de José Gregorio Pérez, estudiante de la UPEL en Táchira, de 21 años. Estudiante de la Universidad Politécnica Experimental en Táchira. Pero también se registró el asesinato por arrollamiento durante una protesta del joven Luis Enrique Vera Zulbarán, de 20 años, quien se encontraba en una manifestación en las adyacencias de la Universidad Rafael Belloso Chacín, mejor conocida como Urbe, en Maracaibo, estado Zulia, al occidente del país. Ya se cuentan 70 muertos en 73 días de protestas. Esta situación escala gravemente, pero no así en el terreno político, que escala pero con confrontaciones directas. Y esto se evidencia con una nueva arremetida contra el gobierno y una nueva intentona por anular el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. La fiscal general Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, introdujo 3 nuevos recursos de nulidad en el Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno continúa afinando piezas, moviendo piezas para el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, y la oposición convoca a más manifestaciones. Pero todo se registra desde el inicio de los retiros por parte de altos funcionarios del gobierno, como el gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, quien renunció al cargo para postularse como constituyentistas. Y también lo hizo la ahora ex ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, quien renunció a ese cargo para postularse como constituyentista. Esta situación se debe a que, según el decreto de las bases comerciales que fueron presentadas por Nicolás Maduro, presidente de la República, todo alto funcionario debe renunciar a su cargo si quiere o desea postularse para ser constituyentista. También cualquier funcionario castrense o cualquier funcionario militar. Pero un gobernador renunció a su cargo. Esto implica que de alguna manera no hay garantía de que los reemplazos sean democráticamente. Que quien reemplace como gobernador en el estado Carabobo entre por vía democrática y electoral, sino por designación a dedo de quien sea el reemplazante escogido por quien se retiró del cargo, en este caso Francisco Ameliach. El periodista especializado en asuntos electorales, Eugenio Martínez, argumenta: y si la Asamblea Nacional Constituyente elimina las gobernaciones o decide que la designación de gobernadores no es por voto directo, el CNE no puede garantizar la votación del 10 de diciembre. El CNE, de hecho, aprobó y realizó anuncios importantes. Así lo hizo la rectora principal, Tibisay Lucena, quien informó el 15 de junio que el CNE aprobó el cronograma y la resolución para la convocatoria de elecciones generales de gobernadores y legisladores que se realizarán el 10 de diciembre de este año. Aprobamos el cronograma y la resolución de convocatoria para las elecciones regionales de gobernadores, gobernadoras y legisladores para el 10 de diciembre del 2017. Las fechas fundamentales en este cronograma son el corte del registro electoral, que queda para el 15 de julio, es decir, para dentro de un mes. La inscripción de las postulaciones quedaría del 8 al 12 de agosto. Es decir, los periodos de postulación ya fueron aprobados para las elecciones de gobernadores. Ahora, el CNE da fechas, establece lapsos para las elecciones de gobernadores, pero un gobernador renuncia, y esto no da garantía de que su designación sea por una vía electoral, o que el mismo gobernador que renunció deje en su cargo a quien escoja, o si la Asamblea Nacional Constituyente organiza el Estado de manera comunal, sin tomar en cuenta la representación jurisdiccional por gobernaciones y alcaldías, entonces estamos ante una refundación total del Estado y la organización político-territorial de Venezuela. Una modificación
total y absoluta a la República. Pero en vista de esta situación, también renuncia un alto funcionario, Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios. La Asamblea Nacional Constituyente aún no es un proceso que está claro, ni sus intenciones tampoco están claras. La tipificación de delitos como la traición a la patria, el terrorismo, según voceros del gobierno. También la organización político-territorial por sectores y gremios son las premisas, junto con la constitucionalización de los CAP, son las premisas y propuestas fundamentales del chavismo, del oficialismo con la constituyente. Pero solamente el 10% apoya a la constituyente según una reciente encuesta de Data-Análisis. Un 85% de la población rechaza modificar la constitución, con un 72,4% que rechaza a nivel nacional la gestión del presidente Nicolás Maduro. La oposición continúa con sus convocatorias, con las protestas. Tiene previsto convocar a un paro nacional, construido paulatinamente, pero la próxima convocatoria fue publicada y fue dada a conocer por el máximo dirigente opositor que lidera estas protestas, Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Para el sábado 17 de junio, convocó a la llamada Marcha de la Fe, una movilización interreligiosa en todos los estados por Venezuela. Y para el lunes, día 19 de junio, se convoca a una marcha a Caracas, una marcha nacional hasta Caracas. Pero las protestas persisten, las convocatorias no cesan, la presión continúa, pero también la presión internacional. Un conjunto de cancilleres de la OEA emitió un video en el que todos instan a la solución de la crisis en Venezuela, alertan y advierten sobre la crisis rampante que se vive en Venezuela. Esto en medio de una batalla y una lucha institucional en la que la Fiscal General de la República, según muchos la atribuyen, ahora tiene la batuta y la iniciativa en la oposición. Lo cierto es que introdujo 3 nuevos recursos de nulidad en el Tribunal Supremo de Justicia. Los interpuso ante las salas constitucional y electoral del máximo órgano judicial, según informa el portal Rumrunes. 3 nuevos recursos de nulidad fueron presentados por Luis Ortega Díaz contra los decretos presidenciales, mediante los cuales se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente el 1 de mayo, y el otro decreto mediante el cual se establecieron sus bases comerciales, el CNE las aprobó. Asimismo, también la fiscal imputa las decisiones del Consejo Nacional Electoral relacionadas con ese proceso, desde la aprobación de la convocatoria, como la aprobación de las bases comerciales y la convocatoria con fecha establecida a la Asamblea Nacional Constituyente, igualmente a la convocatoria para elecciones regionales, impugna el proceso. En ese sentido, la fiscal demandó la nulidad, es decir, que se anule el decreto número 2830 del 1 de mayo, con el cual el presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó a la constituyente. En el documento, informa este portal web, se señala que el jefe de Estado solo cuenta con la iniciativa de la constituyente, de acuerdo con el artículo 348 de la Constitución, en virtud de la cual puede sugerir o proponer la realización de dicho proceso para redactar un nuevo texto fundamental. Maduro solamente tiene la iniciativa, o el presidente tiene la iniciativa, la convocatoria, mediante el artículo 5, que no lo expresa taxativamente, pero por hablar y expresar soberanía intransferible puede el pueblo decidir sobre cualquier proceso trascendente que involucre a la vida republicana. Y los artículos, también el artículo 347, le da la facultad al pueblo de someter a aprobación el texto, el poder constituyente, porque el poder constituyente reside en el pueblo y no se delega de manera indirecta en otra representación, como en este caso la del presidente, cuya facultad le fue conferida por el Tribunal Supremo de Justicia al darle la representación indirecta de la soberanía. Un acto claramente espurio de violación al orden constitucional, de violación o de omisión constitucional, mejor dicho. Adicionalmente se alegó la violación del principio de la supremacía constitucional, que refiere que la Carta Magna puede ser cambiada a través de los mecanismos establecidos en ella y con la participación del poder originario. Solamente mediante los mecanismos que están en la Constitución se puede cambiar la Constitución per se. La fiscal general alerta de la violación del artículo 143 del Código Orgánico Procesal Penal con el delito de violación del orden republicano. Así lo alega la fiscal. Argumentó también que el principio de la progresividad de los derechos humanos, tomando en cuenta que en 1999
se desarrolló un proceso en el que el pueblo reconoció el poder, o se le reconoció al pueblo, mejor dicho, su poder de convocatoria, tuvo vigencia en ese proceso la democracia participativa. Es decir, en ese proceso hubo elección mediante voto directo, secreto y universal. Hubo una elección previa a un referendo antes del establecimiento de la constituyente para aprobar si el pueblo convocaba o no a la constituyente. Luego se realizó un referendo para determinar si el pueblo aprobaba o no el nuevo texto constitucional. En ambos procesos hubo victoria para quienes propusieron tal mecanismo, en este caso su líder Hugo Chávez en aquel entonces. Luis Ortega Díaz también requirió la nulidad del decreto presidencial número 2878, con el cual el CNE aprobó las bases comerciales. También argumentó la fiscal que hay una vulneración de la ley orgánica de procesos electorales en cuanto a la forma y presupuestos para la elección de los candidatos de la constituyente nominales y por lista. Es decir, que se establecen dos nóminas, por así decirlo. Una elección por voto nominal y una elección por voto lista. Quienes ocupen las primeras posiciones de la lista son los electos. Quienes obtengan más votos individualmente ocupan la lista o el grupo nominal, de voto nominal. Esto determinará entonces quiénes irán o qué candidatos irán al proceso de la elección territorial. Mediante entonces, hay que tener en cuenta que el proceso de la elección sectorial ya está predeterminado por el CNE mediante un sistema en el cual se le indica a cada persona a qué sector pertenece, y estas elecciones se realizarán de manera indirecta, no secreta, mediante asamblea, voto público, no voto salvado ni voto secreto. Ante esta situación, el gobierno puede de alguna manera tener el poder de que en una asamblea un numeroso grupo de personas escoja más de un constituyentista, dándole la facultad o el poder a los municipios pequeños de elegir más constituyentistas que a municipios grandes, en demografía, en población, como por ejemplo 3 municipios pequeños del estado Amazonas contra un municipio grande del estado Zulia, por ejemplo Maracaibo. Entonces aquí hay una desproporción del voto, y esa desproporción ya es una violación al artículo 47 de la Constitución, que habla del voto directo, secreto y universal, y la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que establece este principio también. No se cumple el principio y hay una violación en la forma y presupuestos de la elección de los candidatos. Entonces, ya allí hay otra alteración, hay otra falta, otra infracción. Entonces, en el recurso presentado por Ortega Díaz se denunció que hasta el momento se desconocen las condiciones en las que se conformarán los registros electorales sectoriales, su auditoría, la modalidad de elecciones, observadores y testigos electorales. No hay, o no está especificado en las bases presentadas por Maduro, quiénes van a auditar el proceso, quiénes serán los observadores, quiénes serán los testigos, cuándo, en qué cantidad, en qué proporción y distribución, y también cuánto durará la constituyente. No se estableció, no se aprobó, no está especificado en los decretos presentados por Nicolás Maduro. Entonces, la fiscal alega que con esto se violó la universalidad e igualdad del voto, es decir, voto directo, secreto y universal, ya que será de manera asambleísta o mediante asambleas. El voto sectorial, la supremacía constitucional no está siendo respetada porque no se está solucionando o modificando la Constitución con los mecanismos que allí prevé, que es una constituyente con voto con voto directo, secreto y universal, no con sectorialización ni territorialización del voto. Hay una violación a la progresividad de los derechos humanos por la discriminación y el segmento o la segmentación del voto, violación de derechos políticos y civiles y violación de derechos humanos, o de su progresividad por las evidentes situaciones y las incidencias que ha habido en torno a todas las víctimas mortales y también a los heridos por la represión del Estado venezolano, de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. También hay violación del derecho al sufragio, lo alega la fiscal. Entonces, se pidió la inhibición de los magistrados, lo pidió la fiscal Luis Ortega Díaz, es decir, que se aparten del proceso para que no sean ellos mismos quienes se juzgan, porque no pueden juzgarse a sí mismos, deben desconocer del proceso y ser juzgados por sus suplentes, deben inhibirse
deben inhibirse de la sala por haber emitido la decisión 67 que declaró inadmisible el recurso interpuesto por la fiscal, fallo que es considerado como violatorio del derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, que es violatorio al control del poder judicial efectivo e imparcial. También se requirió la inhibición de los magistrados Fanny Márquez y Cristian Serpa y sus suplentes por haber sido designados luego de un proceso violatorio del debido proceso, valga la redundancia, al igual que los otros 6 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de su sala constitucional. En los 3 recursos, la fiscal solicitó un amparo cautelar para suspender los efectos emanados de los citados decretos presidenciales, es decir, el amparo cautelar suspende los efectos de los decretos mientras se investiga su legitimidad. Pero también un amparo cautelar lo emitió la fiscal para que se suspendan las decisiones del órgano electoral, para que el Tribunal Supremo de Justicia pueda, como no lo va a hacer por su imparcialidad, suspender los efectos de las decisiones, es decir, retrasar y cortar el proceso que ya transcurre en cuanto a los lapsos electorales aprobados por el Consejo Nacional Electoral, es decir, retardar el proceso administrativo, y una vez que se retarde o se suspenda, mejor dicho, poder determinar su legitimidad, y si hay una desproporción en ello o hay una clara característica o elemento imputable, cancelar y anular tal acto administrativo mediante sentencia judicial efectiva e imparcial. Eso es lo que el ordenamiento jurídico y la ciencia jurídica convencional puede arrojar en estos casos, pero como lo alega la fiscal general Luisa Ortega Díaz, y estos magistrados continúan en su cargo, corre peligro la nación. Sería la muerte del derecho en Venezuela. Una situación claramente contraproducente, una situación de alto costo político, porque esta lucha jurídica tiene un trasfondo evidentemente político. Según señala y argumenta el abogado constitucionalista José Vicente Haro, solo un tribunal imparcial como la Corte Penal Internacional dará trámite a las denuncias que debe la fiscal general Luisa Ortega Díaz presentar. Esto implica y significa que la Corte Penal Internacional, al tener jurisdicción internacional, tiene imparcialidad. Y esa imparcialidad podrá dar celeridad mediante ese principio elemental a las denuncias con el debido proceso, los lapsos establecidos y sin silencio administrativo, sin silencio jurídico ni administrativo. Esto podrá darle a la fiscal un margen de acción o un radio de acción que le permite introducir más recursos, para que en la medida que introduzca más pueda haber una mayor argumentación jurídica en contra de la inconstitucionalidad y la ilegitimidad de los decretos que avalan la constituyente, que la configuran, y de los anuncios del CNE como actos administrativos. La Corte Penal Internacional podría emitir una tutela mediante sanción por parte de la Organización de Naciones Unidas, mediante notificación al Estado venezolano, y la delegación podría ser citada a la Corte Penal Internacional como tal. Es lo que se puede interpretar y lo que ocurre en torno a esta lucha que se mantiene entre un órgano que actúa como contrapeso, un sistema republicano que debería tener contrapesos, que no los tiene, pero que es el Ministerio Público, titular de la acción penal, dominante del monopolio de la acusación penal en Venezuela y en cualquier país del mundo, en este caso Venezuela evidentemente, está yendo en contra de la totalización o el totalitarismo evidente del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes, al anular de facto el legislativo, que es la Asamblea Nacional. Es así pues que continúa esta batalla campal, por así decirlo, entre la fiscal